Otárola se ha ido a Brasil, a la cumbre de presidentes de Sudamérica, y ningún presidente lo empelotaba y él solito se quedó con su mano ahí, no sabía si levantar o no. Nadie le dio la mano. Un roche internacional para Perú. Ahora se va a Francia y en Francia está hablando a nombre de todos los peruanos. Oiga, ese señor a mí no me representa, no representa a muchos otros peruanos más. Yo hoy día conversaba con más de 15 personas en distintos puntos, en distintos lugares, y a los 15 les he preguntado si efectivamente Otárola te representa y me decían que no. Por lo menos a los 15 ya no nos representa. Este señor representa al Perú y se va para allá a hablar como que él, allá en Europa, decir primer ministro a un alto funcionario de Estado es casi decirle presidente de un país. Y este señor se presenta en los medios de comunicación de Francia, en Europa, etcétera, y se presenta como primer ministro. Claro, acá en Perú es el primer ministro, es el premier. Pero allá no saben que acá hay premier y acá hay presidente de la República. Claro que los periodistas lo saben, pues, ¿no? Pero el pueblo, la gente que ve esos medios dirá, oh, este es el primer ministro, este es el que gobierna Perú, porque allá gobiernan los primeros ministros, en la gran mayoría de países europeos. Y este Otárola no nos representa, pues. Y sin embargo, habla, casi digo una burrada, una malcriadez, habla pavadas. Escuchen lo que dice, mejor, escúchenlo primero. Señor primer ministro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. En París. Muchas gracias. Señor primer ministro, usted está aquí haciendo escala en París. Viene a una reunión de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para formalizar la solicitud de ingreso de Perú a ese organismo considerado como el club de los países más ricos del mundo y el de la buena gobernanza. ¿En qué fase está esa situación? Bueno, ha venido una delegación de alto nivel, en la que también me acompañan el ministro de Economía y la ministra de Relaciones Exteriores, lo que expresa el alto interés de Perú, no solamente por ingresar al mecanismo de la OCDE, sino también por exponer y conversar con las autoridades francesas y, por supuesto, con las comisiones de esta altísima institución respecto de la posibilidad y la certeza que tenemos de ingresar a este mecanismo, que nos va a permitir dos cosas muy puntuales. Culminar un proceso de reformas institucionales para asegurar una gobernanza más asertiva que nos permita darle servicios públicos de calidad a los ciudadanos peruanos. Y en segundo lugar, relanzar la posición del Perú en su relación con Europa y con el mundo a través de la gestión pública y la retoma de la reforma política, que es lo que nos interesa como peruanos y como país estamos exponiendo en el mundo. Hay que recordar simplemente que hasta ahora solo 4 países de América Latina hacen parte de ese organismo. En orden de incorporación son México, Chile, Colombia y Costa Rica. Alberto Otárola, lo decíamos en la introducción, la crisis política se produjo o se aceleró con el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Parlamento. Su reemplazo no ha cerrado, podríamos decir, esa crisis, al contrario, se puede decir que se ha profundizado en una cierta medida. A 6 meses de distancia de ese intento fallido de disolución del Parlamento, de manera breve, ¿cómo define la situación que atraviesa hoy Perú? Bueno, 2 precisiones. No hubo ningún intento. Dio un golpe de Estado el señor Castillo, que ahora está en prisión por serias acusaciones de corrupción. Tiene 19 colaboradores eficaces que señalan que él o su entorno ha recibido dinero. Y lo segundo, la crisis ya concluyó en el país. El país ha entrado a un proceso de pacificación. En este momento no existe una sola marcha de protesta, ningún camino bloqueado, porque con mucho esfuerzo en estos 6 meses, hoy día cumplimos 6 meses de la gestión de la presidenta Boluarte, hemos dado a los 33 millones de peruanos el derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad, y estamos en ese proceso, gobernando con paz, con tranquilidad, y habiendo superado un lamentable suceso en la historia reciente de nuestro país. Habla usted de que el país está pacificado. El día de ayer la presidenta Dina Boluarte fue audicionada por las autoridades judiciales para testimoniar en una acusación por homicidio y por genocidio, son los cargos que se juzgan. Hay que recordar que las protestas seguidos a lo que usted llama un intento de golpe de Estado dejaron un golpe de Estado. Fueron 60 muertos oficialmente. Sí, exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde está esa fase? La presidenta dice que no sabía nada de lo que sucedió, con las declaraciones que hizo ayer, que no tiene responsabilidad alguna. No obstante, lo que registraron los medios en su momento es que la presidenta felicitó incluso a las Fuerzas Armadas por la acción que había llevado durante las protestas que siguieron a la destitución del presidente Castillo. Aquí ha habido dos temas muy importantes, ¿no? En primer lugar,
el ataque permanente de un grupo muy pequeño, muy violento y financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, que pretendió tomar el poder porque ya tenían el gobierno y soliviantar el Estado constitucional de derecho. En el país lo que ha funcionado es la institucionalidad democrática. Aquellas instituciones que Pedro Castillo quiso cerrar, el Tribunal Constitucional, no solo el Congreso, la Fiscalía de la Nación quiso capturar, arrestar a la fiscal de la Nación que lo investigaba, el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia, todos estos organismos cerraron filas con el Estado de Derecho en el Perú y formularon lo que se conoce como la sucesión constitucional, que es el gobierno que en este momento legítimamente viene ejerciendo la presidenta Boluarte. Sobre lo segundo, hemos llorado y lamentado la pérdida de vidas de muchos compatriotas, pero ese contexto se realizó en el escenario de un ataque contra las instituciones del Estado, 5 aeropuertos con intento de toma de manera simultánea, ataques armados contra las fuerzas del orden. En consecuencia, los fallecidos, digamos, la responsabilidad política por lo que ha pasado en Perú es del señor Castillo, no de Dina Boluarte. Y lo que ocurrió ayer en el Ministerio Público es lo que tiene que hacer un presidente, un gobernante con alta responsabilidad. Nosotros mismos hemos pedido que se investigue, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación y eso es lo que está ocurriendo en Perú en este momento. No obstante, usted dice que el país está pacificado, lo que sale en la prensa es que está anunciada ya una tercera toma de la ciudad de Lima, no sabemos qué va a dar esto para el mes de Está junio. anunciada, pero la Claro, logro no es... evidentemente. Más allá de esto, señor primer ministro, lo que me interesa a mí es lo siguiente. Dina Boluarte es la sexta presidenta y la primera mujer presidenta en Perú, es una cosa interesante, es la sexta presidenta que se sucede, sabiendo que los 5 presidentes que la han antecedido, todos están acusados de corrupción, algunos están en prisión, incluso alguno se suicidó. Mi pregunta es, ¿qué está fallando en el país? Usted me dice que hay una normalización. ¿Qué falla de que uno tras otro los mandatarios que se han sucedido estos últimos años en Perú acaban seguidos por la justicia por corrupción u otros cargos? Creo que ha habido acá dos elementos. El primero, digamos, una protesta legítima contra todo lo que significa Estado. Ha habido mucha demagogia en la asignación de las obras públicas, en las promesas incumplidas, ¿no? Digamos, demagogia que se incrementó en el año y medio en el que estuvo el señor Castillo como presidente. Y creo que también tenemos un problema en cuanto a la concepción de nuestro modelo político. Hoy en día nuestro modelo es híbrido, presidencial, parlamentario. El gabinete tiene que ir a pedir la confianza al Congreso y el presidente puede disolver el Congreso, y eso no nos ha permitido tener una estabilidad política, y que creo que es una tarea pendiente que tendrá que acometer el Congreso en este momento. Que es la herencia de la Constitución que se creó en los años 90. Es la herencia de la Constitución de 1993, Constitución que, dicho sea de paso, nos ha permitido ser los líderes en el crecimiento en América Latina. Hoy día, en este momento, el Perú es el país que más ha crecido en América Latina, vamos a tener un 3% de crecimiento, tenemos la inflación más baja. Yo la verdad no creo de qué país está hablando Otárola, ¿no? El número 1 en crecimiento, por favor. Y lo que dice el periodista es cierto. Todo lo que falla, dice Otárola, es culpa precisamente del ordenamiento jurídico y las cosas que ocurren en el país. Un pésimo Congreso, mal elegido, que esto, que lo otro. Por eso los últimos presidentes están terminando con denuncias de corrupción, otros en la cárcel. Y él echa la culpa prácticamente al orden constitucional. Y cuando el periodista le dice, sí, pero es la Constitución del 93 que ustedes defienden, ¿no? Sí, pero la Constitución es otra cosa. O sea, Otárola ahora mismo reafirma, su subconsciente reafirma que el Perú debe cambiar de Constitución. Hay que cambiar esta Constitución. Eso es lo que dice.